¿Qué onda? Aquí Imperios Hormigueros y en el día de hoy esta cámara no quiere enfocar como siempre. Listo. En el día de hoy hablaremos sobre mi pequeña colonia principal, o más bien sobre su especie. Hoy hablaremos de las Pheidole-Perki. O bueno, generalicemos un poco, hablemos sobre la especie o el subgénero Pheidole, perteneciente a la familia de las Myrmicinae. Así que pues prepárense porque el día de hoy se viene un video de enseñanza sobre esta magnífica especie. Con paciencia y cuando termine de enfocar esto, empezamos. Ahora sí, empecemos. Ok, hablemos de Pheidole. Pues bien, como ya mencioné al inicio del video, a ver, voy a hacerlo con un tono aquí serio, pues voy a poner un poquito serio, ya tenemos. No voy a ser ridículo hoy, así que bueno, un poquito de seriedad, muchachos, seriedad. Entonces, bien, como ya dije, la Pheidole. Es que ya me estoy equivocando, yo no entiendo, la verdad, que más, creo que no sirvo para esto. Usted no aprende, ¿verdad? Pheidole es un género de hormigas de la subfamilia Myrmicinae. Y según nuestra hermosa Wikipedia, o bueno, nuestra hermosa AnWiki, la Biblia de las hormigas en este caso, cuenta con más de 1000 especies descritas. Hablemos un poco de sus características. En todas las especies de Pheidole se da un gran polimorfismo en las castas obreras. Así, en todas las colonias hay dos tipos de hembras infértiles, o sea, las obreras en ese caso, o las prácticamente las que ayudan en todos los quehaceres del hormiguero. En este caso, polimorfismo quiere decir que hay diferentes castas. En estas son las que les voy a mencionar ya. Que las obreras menores, que son las primeritas que nacen, las nurses, las obreritas primeritas que tienen nuestras reinas, que tienen una longitud de 2 a 4 milímetros. Y pues tienen un cuerpo normal y las obreras. Y pues son las obreras encargadas de prácticamente gran parte de los cuidados iniciales de nuestras reinas. Las obreras mayores o soldados, como ya le digo, generales también puede decirse, el general, las cabezonas, soldados con una cabeza y mandíbulas grandes respecto a su cuerpo, 2.5 a 6 milímetros, o sea, son grandes. Creo que ya sabrán muchos que las mayores por parte de muchos tipos de hormigas y de muchas especies son pues enormes, o sea, son inmensas. Las antenas con los otros segmentos apicales formando una clava. El pronoto en algunas especies con dos espinas y el mesonoto son muy altos. O sea, en el caso de muchas mayor o algunas especies de Pheidole son pues en este caso su casta son como las pertenecientes a la jata o las acromirmes, que tienen espinas prácticamente por arriba de su lomo, que son para autodefensa, ya que la especie como tal no hay especies que utilicen aguijones o no tienen formas de defenderse. Así que pues algunas especies tienen eso o no se defienden con sus mandíbulas, que pues como ya sabrán muchas Pheidole son muy cabezonas y pues las mandíbulas son muy fuertes. Distribución, y es que, a ver, la Pheidole es un género mundialmente distribuido y ecológicamente dominante. Principalmente está distribuida en zonas tropicales, pero también se las encuentra en zonas subtropicales y en algunas zonas templadas. En Europa hay 9 especies y todas están limitadas al sur de Europa. La Pheidole está muy ampliamente, se encuentra prácticamente en todo el mundo. Prácticamente digo eso porque no es como la hormiga argentina que prácticamente estoy repitiendo mucho prácticamente. Ay, Dios. Yo no sirvo para esto. Chicos, perdón, yo no sirvo para explicar cosas. Pero bueno, pues eso, ¿no? Están repartidas por muchos lugares y más que todo en las zonas subtropicales. ¿Qué quiere decir? Prácticamente hablamos de Sudamérica. En Sudamérica encontramos esto en Estados Unidos, en México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera. Todos esos países subtropicales o que tienen un gran índice o prácticamente no tenemos invierno, por así decirlo. Algunos, porque ahí sí hay países de Latinoamérica que tienen invierno, en el caso de Colombia no del todo. Y pues bien, hablamos un poco sobre ecología, para terminar, como que darles esta pequeña ambientación científica un poquito sobre la Pheidole. Pues que pertenece, y bueno, aquí menciono algo y es el alimento también, que se alimentan de insectos vivos, carroña, alimentos azucarados y desperdicios de comida. Las exploradoras reclutan obreras en este caso,
Y en su reclutamiento, esa es su forma, ¿no?, de llamar. Ellas no empiezan a dispersar pues feromonas hacia la presa para dirigir, sino que ellas encuentran a la presa, retroceden, van al nido, llaman al nido y ahí vienen todas en una columna, así en fila. Y se han observado que las obreras mayores, a pesar de ser soldados prácticamente que son de defensa, son las duras, ¿no?, las fuertes, las fortachunas, las que le dan a las presas, pues suelen ser tímidas y huyen rápidamente en caso de peligro. No, la especie Feidole puede tener lazo mayor y todo lo que quieras, pero su agresividad es media, ¿no? Cuando eso no, recordemos que mientras más crezca la colonia, más agresiva se vuelve, así que en mi caso yo tengo mi colonia principal y ellas no son tan agresivas, o en este caso cada vez que abro el hormiguero, rápidamente ellas se retiran al nido y se resguardan ahí. O sea que no tienen una agresividad muy alta, a pesar de ser prácticamente, se alimentan de insectos vivos, que en ese caso también es un indicativo que son cazadoras por ese hecho, ¿no? Pero pues si no lo prefieren, comen carroña y ya estaría. En la mayoría de los casos, los soldados hacen falta en el interior del nido para romper granos grandes o fuera del nido para transportar objetos grandes. Pues prácticamente para eso están los soldados, por si me preguntaban, ¿no? Digamos, hombre, ¿para qué tienen soldados si no se van a hacer para defenderse? ¿Son inútiles o qué? No, calma. Que los soldados también sirven como eso, como la jata. Los soldados en la jata también ayudan mucho a cargar hojas grandes, a cargar plantas muy grandes y a llevarlas al nido. En el caso de las fitores también, cargar cosas mucho más grandes, romper granos. También cuando se trata de un bicho, ayudar a trocear, porque muchas veces hay bichos con ese esqueleto muy duro y pues para eso están las mandíbulas tan duras de las feidoles. Bueno, supongo que respecto a esto es lo mucho que puedo decir sobre las feidoles. Una cosa más, voy a empezar a mencionar un poco los hábitats y un poquito más de cómo ellas hacen. O sea, vamos a hablar un poquito ya respecto a mi experiencia con la especie feidole. En este caso feidole bergi para ser más específico. Pero creo que da igual, prácticamente entre ellas son iguales, así que ya empezamos. Una cosa, antes de empezar, hay muchas especies de feidoles. Tenemos la feidole vircarinata, feidole dentata, feidole inquilina, feidole megacéfala, o sea, las super cabezonas, por el nombre megacéfala, o sea, grande, y céfala de cabeza, o sea, súper grande. Y la feidole paridura. Y bueno, prácticamente en el caso de, pues acá en Colombia, como no están las Mesor barbarus, que se supone que son la especie más fácil de criar en Europa, en el caso de nosotros, las feidole son la especie más fácil de criar. Pues su crecimiento es rápido, ahí. Y la verdad que no requiere de muchos cuidados especiales porque son muy adaptativas y la verdad están muy acostumbradas a la vida en medio de las personas, en medio de las casas, en los patios y esas cosas. Por eso, para aquellas personas que quieren iniciar, o sea, colombianas, por así decirlo, una feidole es la mejor opción, la verdad. Es una mejor opción para aquellas principiantes que están empezando, porque yo así también empecé, conseguí mi feidole y la crié, muchachos. Y aquí estoy con ellas. Así que es muy recomendable, ya que pues nosotros no tenemos la Mesor barbarus. Entonces pues obviamente nos enfocamos en la especie más fácil de criar de nuestro país o de nuestro continente. En este caso es la feidole. Así que vamos a pasar a mi experiencia con ellas. Por lo cual, en este momento, pues bien, vamos a hablar un poquito sobre mis feidoles en este caso, mientras aprecian cómo devoran a un insecto en este caso. Así que bien, empecemos. Bueno, mientras devoran varios insectos. El último sí lo voy a grabar de último y pues les muestro cómo están devorando cucarachas y como la mayor prácticamente arranca pedazos. Así que bien, ¿qué pasa con las feidoles? Las feidoles por naturaleza son carnívoras. Desde todo lo que he visto, son carnívoras, por lo cual ellas constan de una muy rica alimentación de proteína, en ese caso de insectos. Las semillas no es una recomendación que yo daría, ya que tampoco es lo mejor. Y lo más probable es que, bueno, si está en un momento de decadencia, probablemente recojan las semillas y simplemente las mayores se encargan de trocearlas y partirlas a la mitad.
Entonces, pues bien, las feidoles en su totalidad, desde mi experiencia, te puedes encontrar en todos lugares, la verdad. Debajo de ladrillo. Madera, en tu casa, dentro de prácticamente huecos del cemento. Si tu casa no está sin repellar, créeme que allí van a estar feidoles. Eh, Prácticamente muchos lugares en los que haya oscuridad o ciertas cosas. A ver, pues entonces es eso, ¿no? Las feidoles en por sí son carnívoras y, y literalmente se alimentan de cualquier tipo de insecto que tú le vayas a dar. Obviamente tienen preferencia sobre otros tipos de insectos. Eh, em, pues según lo que he visto, a ver, prácticamente el mejor insecto de les pegar a las diferentes especies de hormigas, ya sean carnívoras o omnívoras, es las cucarachas o prácticamente los insectos que tienden a ser un poco al estilo ese, ¿no? Las cucarachas, los grillos o los saltamontes. Prácticamente son el alimento preferido de las feidoles. Puedes probar con tenebrios. Lombrices también entran en su plato principal de comidas porque prácticamente ellas también tienden a cazar por debajo de la tierra. Hacen túneles para cazar lombrices y pues como las lombrices no tienen muchas formas de defenderse, son prácticamente una presa muy fácil para las colonias de feidoles. Prácticamente pueden atrapar lombrices en cuestión de minutos y para ellas son muy fáciles y más para los soldados que terminan troceando a la lombriz en cuestión de solo segundos gracias a que no tienen este esqueleto y pues son blandas. Así que en esa parte ellos también prefieren los gusanos, las lombrices o los moluscos, no caracoles en este caso, porque los caracoles recordemos que botan lo que es la mucosa de ellos y pues las hormigas se pueden quedar pegadas y pueden morir ahogadas. Entonces un caracol o una babosa no entra en ese plato de moluscos. También, importantísimo, los alimentos azucarados. A ellas les encantan. Tú verás una colonia de feidoles siempre donde hayan flores. Ellos recogen el néctar, el polen y todas las cosas para saciar prácticamente las necesidades que necesitan en la energía o los carbohidratos que ellas necesitan. En mi caso, pues obviamente, y como todos hacemos, la alimento con leche con azúcar o prácticamente azúcar con agua, agua con miel o diferentes líquidos azucarados que prácticamente ya no tienen ningún tipo de odio. Prácticamente cualquier tipo de alimento azucarado le encanta a ellas, así que por esa parte no tienen muchas preferencias. Eso es algo que hizo después de alimentarlas con muchas cosas azucaradas y cualquier cosa le sirve. Si quiero, o sea, yo utilizo leches para aumentar un poquito el índice de proteína, pero si no, simplemente alimentarla con agua y azúcar. Por esa parte, bien. Una cosa también que menciono es el alimentar con moscas o moscas de la fruta, que para inicios de la colonia, eso es importantísimo. Las moscas de la fruta, para una colonia pequeña, es bastante buena. Y por siguiendo con los alimentos azucarados, si en dicho caso ellas no encuentran flores o donde sacar un néctar, las frutas también son una opción para ellas. Muchas veces te puedes ver feidoles cerca de árboles de guayaba, de mango o de algún tipo de fruta que tenga un gran sabor dulce. Entonces
Rápidamente ellas se aproximan a la fruta y empiezan a prácticamente a chupar lo que es el dulce o el jugo de la fruta. No se la comen realmente, o simplemente también usan la fruta como un plan, como una trampa para capturar moscas de la fruta o diferentes insectos voladores que también se acercan a las frutas podridas o frutas que ya están muy maduras o están tiradas en el suelo. Entonces, prácticamente, dicho esto, pues las frijoles son hormigas muy fáciles de alimentar. Se alimentan de cualquier cosa que le des. Ahí mencionaron que también alimentos ya tirados, los alimentos de tu casa, puedes darles arroz, atún o cualquier cosa que te haya sobrado, y la verdad que ellas la tomarán. Ellas no tienen muchas preferencias en alimento y no son como algunas especies que son salvajes y que no les gusta para nada alimentos hechos de humano o alimentos pues ya procesados. En caso de las frijoles, ellas comen todo, prácticamente es todo. Tienen preferencia de gusto y esas cosas, pero si están de necesidad, comerán todo lo que tú les des. Las castas, bien. Para terminar con las castas, que ya tengo dos, en este caso tengo dos mayor, dos semi-mayor, por así decirlo, porque no son tan cabezonas. Pues por esa parte es simplemente esperar a la paciencia, porque en el caso de las frijoles, así les den muchas proteínas o muchos carbohidratos, de igual forma ellas seguirán soltando mayor, ya que son muy importantes para su crecimiento. Pero las mayor prácticamente son en escasez. Por ejemplo, las mayor representan el 20%, por así decirlo, de la colonia en total. El otro 80% son obreras, porque las obreras son las que encargan prácticamente de explorar todo el lugar o simplemente empezar a dejar rastros para ir a llamar a sus compañeras. Ellas en este caso trabajan en equipo y lo que hacen es arrastrar la presa hacia el nido. Una vez la presa esté en el nido, ahí se empiezan a devorarla y compartir el alimento con las larvas y las reinas. O la reina o las reinas. Recordemos que muchas especies de frijoles son poligénicas y por lo tanto están representadas de 1 a 2 reinas o hasta más, puede ser. Y pues solo llevan el alimento al nido y empiezan a trocearlo y a alimentar a todos ahí. Ellas no son como las lasius, que se comen el alimento en el lugar donde están. Ellas lo cargan y lo llevan al nido. Por más grande que sea, lo van a intentar cargar. Si es muy grande, pues lo devorarán ahí, por si acaso no llegan a cargarlo. Pero como pueden ver, en muchos de los videos, muchas veces ellas los trocean, empiezan a quitarle las patas, le sacan la cabeza y empiezan a perforarlo por dentro para llevarlo rápidamente al nido. Y así es como son las frijoles. Una especie muy fácil de criar, la verdad, y avanza muy rápido. Si tienen una colonia de 2 más reinas, creo que no influencia mucho. Creo que más que todo influencia un poco la actitud que tengan las reinas respecto a poner huevos. Creo que en mi caso me tocaron 2 reinas están muy bien. Como están bien alimentadas, pues ponen una gran cantidad de huevos a la semana. Y pues conforme pasan 1, 2, 3 semanas, prácticamente el hormiguero puede llenarse de muchas obreras y muchos soldados. Entonces, como recomendación para empezar a criar hormigas, la frijoles es la mejor opción. Entonces, esta es mi experiencia con las frijoles y hablar un poco sobre la especie, ¿no? Sus características y todo esto. Seguiré hablando un poco más de las especies mientras vaya avanzando. Por ejemplo, las lasius, una de las más comunes de acá, o que yo veo muy comunes, la Odontomachus, también son muy comunes. Las Camponotus, también muy comunes. La ata, importantísimo, una gran hormiga representativa. Y pues iré hablando un poco sobre las especies y un poco sobre sus características y pues mi experiencia personal conforme a ellas. Así que espero que les haya gustado, compártanlo y nos vemos en un siguiente video de Imperios Hormigueros. Bueno, y para terminar, simplemente dejaré un poquito de los avances de mi colonia de frijoles durante esta semana.